Hola, ¿cómo están? Estamos a punto de comenzar este en vivo con el tema violencia de género. Vamos a dar unos minutitos a ver si se conecta alguien, checando que todo se escuche bien. Soy la psicóloga Andrea y yo soy la psicóloga Dulce. Y queríamos preparar este live justo un poco antes de las fechas que vienen ya. El 8 de marzo es la marcha, el 9 es el paro, ¿no? Porque nos parece importante compartir esta información y vamos a vincularla un poco con las preguntas que nos llegaron y poder también de alguna manera pues dar indicaciones de qué se podría hacer y vincularlo con la terapia, ¿no? Y a veces con todo este tema pues ha circulado un montón en redes sociales, en la televisión, en todos los medios de comunicación, y creo que hay a veces como huecos de información, ¿no? Y que como comentarios de por qué si en México hay tanta violencia como de tantos tipos, ¿por qué solo remarcar como la violencia hacia la mujer, ¿no? ¿Por qué esto es tan importante? ¿O por qué como no remarcar otro tipo de violencia, ¿no? Y entonces yo creo que es importante este tipo de blog, porque de videos, porque creo que puede quedar como mucho más claro como la importancia de hablar solamente de violencia de género, porque es muy diferente a todo lo demás que vemos como en la sociedad actual, ¿no? Claro, sí estamos viendo que hay como bastante desinformación y sí nos han preguntado, digamos, como opinión psicológica, esta parte de personas buenas o malas, por qué violencia de género contra la mujer y no pues, contra el hombre, por ejemplo. Y bueno, es por eso que queríamos ir explicando esto. Para empezar, sí queremos dar una definición de lo que es la violencia de género como tal, contra la mujer. Y bueno, las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer. Inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada, ¿no? La Conferencia Mundial de los Derechos Humanos de Viena en 1993 se pronunció en favor del reconocimiento de los derechos específicos de las mujeres y elevó la categoría de derecho humano el derecho de las mujeres a vivir sin violencia y declaró por primera vez que los derechos de la mujer y de la niña forman parte inalienable, integral e indivisible de los derechos humanos universales, ¿no? Después, no sé, otra pregunta que surgía como de las personas era como ¿por qué las mujeres son consideradas como débiles, ¿no? Creo. Y bueno, nosotros decidimos como hablar sobre el contexto donde tiene sentido como la violencia de género, como poniéndolo como en ejemplo, se me ocurre como estas películas de Pedro Infante, donde cómo se le trataba a la mujer, ¿no? Como pues sí, un objeto, no sé cómo decirlo de otra manera, pero dentro de nuestro contexto, dentro de la historia, dentro de las normas, en México se ha dado un privilegio hacia los hombres. Sí, claro, en distintos lugares, y también estamos hablando de que esto tendría que ver con roles y estereotipos de género, ¿no? Que creo que tienen mucho que ver, tanto en películas, tanto en la familia, en instituciones, cómo se ve a la mujer, y también desde que existe como la crianza se nos educa de forma diferente. Claro, a veces como a las mujeres se nos educa para estar como más tranquilas, para ser más educadas, para no jugar agresivo, porque una mujer tiene que estar como mucho más tranquila y centradita, ¿no? Y a las mujeres, desde los niños, ¿no? Se les permite como mayor libertad, mayor como acercamiento hacia los juegos como bruscos, o juegos de deportes o así. Y, por ejemplo, nuestros juegos son como, vamos a jugar a la cocinita, ¿no? O a los bebés. Y cosas que a lo mejor no se le educa a un niño hacia esta parte del cuidado, hacia el otro. Y entonces, esto es como una parte, pero también como dentro de la historia, pues vemos que pues muchas veces las mujeres pues no han sido reconocidas en sus empleos,
o que de un tiempo para acá pues ya ocupan como en mayor medida como lugares públicos, ¿no? Lugares en trabajos fuera de casa. Pero aún así, pues muchas veces todavía existe como esta brecha salarial donde pues no pagan lo mismo, o este techo de cristal que se llama como a esta parte donde llega un tope donde ya no pueden seguir creciendo. Y por ejemplo también en esta cuestión de los libros, de las investigaciones, hay muchas mujeres que investigaron a lo largo de la historia que pues no han sido reconocidas por todos los logros que a lo mejor tuvieron, pero que no eran visibles en ese tiempo. Sí, y quisiera dar algunas cifras que espero que también puedan clarificar por qué nos interesó hablar de la violencia de género contra o hacia las mujeres, ¿no? Entre 10 y 9 mujeres son asesinadas cada día en México, de acuerdo con la ONU. La Ciudad de México acumula 231 feminicidios, ahorita vamos a hablar un poco de eso y si hay dudas también nos la pueden compartir. En los últimos 5 años, 50 de ellos fueron cometidos en los primeros 9 meses de 2019. De 2013 a 2018, la sensación de inseguridad de las mujeres pasó de 74.7% a 82.1%. Los mismos datos reflejan que las mujeres se sienten más inseguras que los hombres, tanto en lugares públicos como en privados, tanto en el cajero, en la vía pública, en transportes públicos, en la calle, en carreteras, en los mercados, parques, automóviles, en la escuela, en el trabajo y en la casa. Las mujeres son las principales víctimas de delitos sexuales. En 2017, la tasa de este delito fue de 2.733 por cada 100.000 mujeres, cifra mayor a la tasa de 1.764 registrada en 2016. La violencia que ejercen parejas, esposos, exnovios o exesposos contra las mujeres es severa y muy severa. En 2016, cada mujer perdió 29.7 días de trabajo remunerado a causa de violencia doméstica. Entonces, según el INEGI. Es por eso que nos interesa hacer esta diferencia y que cuando estamos hablando de que empiezan a comentar que más hombres mueren, pues sí hay cifras de que más hombres mueren, pero estamos platicando de que son por causas de delincuencia, de crimen desorganizado. En el caso de las mujeres, sí está habiendo violencia por el solo hecho de ser mujeres, ¿no? Un poquito para seguir en esta línea del contexto, que viene como de esta parte de estereotipos y de roles de género, y hablando, vinculándolo con que las mujeres se sienten inseguras, hay ejemplos pequeños que a lo mejor puedan servir, ¿no? Como decidir qué ropa nos vamos a poner de acuerdo a dónde vamos a ir. Desde ahí es un sentimiento de miedo, de inseguridad, de no sentirnos libres. También esta parte de a lo mejor no tomar tanto porque haya miedo de que nos vaya a pasar algo, no salir tan tarde y caminar, estar compartiendo la ubicación a todas nuestras amigas o a nuestra familia para si tomamos algún tipo de Uber, también en el camión. No sé si hay algún otro que quieras comentar. Yo pensaba como en esto del miedo constante que se puede tener, no solamente a que yo creo que el miedo ya no es a que te quiten un celular, a que te quiten tu dinero, claro. O sea, eso lo das y ya de ahí no pasa. El miedo es a que te agredan físicamente, a que te quiten la vida, a que te violen, claro. Y ver que también si tú denuncias este tipo de actos, puedes ser juzgada, que te consideren como culpable, ¿no? Por la ropa que traes puesta, porque tú tienes que darte a respetar, no tienes que estar como a altas horas de la noche afuera de tu casa. Escuchaba también como algunas noticias donde decían, bueno, es que la solución es que haya un toque de queda para las mujeres. ¿Y dónde impacta como en la libertad que tenemos, ¿no? Exacto. Hacia hacer nuestras actividades, hacia salir, hacia tener como nuestra diversión. Y creo que en mayor medida como se ha dado como esta libertad de expresión, también se han presentado como mayor casos donde se informa toda la violencia que se han vivido, ¿no? Claro. Mujeres que han tenido como este intento de violación y que
por cosas como bien simples se han salvado, porque pues sí estamos como súper alertas, ¿no? Claro. Y explicamos un poco esta parte que les decíamos de feminicidios. ¿Por qué no es lo mismo que un homicidio? ¿No? O sea, a veces nos han preguntado esta parte, lo preguntaron. Y la parte con los feminicidios es que tuvo que, pues sí, utilizarse un término, crearse un término como tal, para poder identificar las muertes a consecuencia, digamos, el feminicidio es ya como lo último a donde llega la violencia de género, el fin último de la violencia de género, ¿no? Donde son mujeres y niñas y adolescentes también, mujeres, niñas, que han denunciado violencia previa por parte de sus parejas, conocidos. Esa es una característica importante de los feminicidios, son conocidos. Tanto pueden ser familiares como exparejas, ¿no? Hay entonces ya una denuncia previa de violencia, ¿no? A alguna institución, o sea, sí se avisa, no es como que no avisaron y no buscaron opciones, a pesar de que son condiciones muy complicadas, donde hay privación de la libertad, donde hay también abuso, digamos, económico, hay una gran maltrato físico, psicológico, emocional. Llegan a la institución y por esta parte de violencia de género que también se da de manera institucional, no se hace, digamos, un cuidado de nuestro bienestar y entonces termina en la muerte, ¿no? de la persona. Y también otras características que pueden estar como en los feminicidios son que los cuerpos son exhibidos al público. Esto que pasó no me acuerdo con qué caso, que las fotos fueron publicadas por los medios. Fue Ingrid. Ajá. Como se vuelve a revictimizar, ¿no? Se queda esta imagen de todo el dolor, ¿no? Y que pues hay mutilaciones, lesiones que llegan a ser como denigrantes para la persona. Claro, y bueno, les digo, ese es como el fin último, pero hay toda una serie pues sí, de acciones que son previas a eso. Estábamos platicando que puede ser en espacios públicos y en espacios privados, como institucionalmente no recibir la misma remuneración económica, donde si tenemos hijos, entonces pues que los cuide más la mamá, ¿no? Y que el papá vaya a trabajar. Entonces hay implicaciones que afectan en muchos sentidos y que todas tenemos algún ejemplo o tenemos conocidas que han vivido algún tipo de violencia. El acoso callejero también es parte de esta violencia de género, de no poder caminar y que no puedas caminar sin que alguien te mire, te chifle, te grite algo. Eso es como quitarte ese sentido de libertad y nadie la pasa bien con estas situaciones, ¿no? Y yo pensaba como en este espacio privado, ¿no? Que es tu casa, que a lo mejor pues es visto como un espacio seguro, un espacio donde puedes tú estar libremente, ¿no? Y que muchas veces pues esto no es así, porque pues en las estadísticas también llegan como a mencionar que pues los homicidios que son hacia las mujeres se dan... perdón. Sí, no, está bien, nos cuesta, no, pero está bien, sí, claro. Ajá. Se dan en el hogar por gente que es cercana, ¿no? Y también yo creo que implica como esta idea como del cuerpo de la mujer como un objeto, ¿no? Y es bien triste como hablarlo así, pero como yo ya he escuchado como muchos casos, historias, a veces por estar casados, pues el tener relaciones sexuales, aunque no sean deseadas por las mujeres, tienen que ser, ¿no? Porque es un mandato, porque es algo que te impone y que muchas veces pues es muy doloroso y sufren un montón en muchos ámbitos, ¿no? Sí, porque ya de por sí es experimentar violencia en entornos públicos y de pronto tenemos que regresar y vivirlo en casa por personas que amamos y que además pues, son nuestra pareja, son nuestro novio. La violencia tiene una característica de ser... es confuso en un primer momento. Muchas mujeres con las que hemos trabajado no lo viven de primer momento como violencia, ¿no? Puede ser como, pues es que se enoja mucho,
pues es que tuvimos una discusión, ¿no? Entonces también nos interesa platicar de esto y hablar de esto para que si tienen alguna conocida o les ha pasado alguna situación podamos vincularlo con la atención. Cualquier duda que haya, por favor, veo que muchas ya se están conectando y muchos, entonces si hay alguna duda, por favor nos la dejan y ahorita la vamos leyendo. Y saber que también estamos guiando un poco esta plática por las preguntas que recibimos previamente, ¿no? Y a lo mejor también si quieren como hacer un comentario desde su propia experiencia. Claro, también si nos quieren dejar mensaje, porque a lo mejor compartírselo a todos no es algo que las haga o los haga sentir cómodos también, ¿no? Pero puede ser. Claro. Entonces, bueno, también vamos a hablar un poco de las implicaciones que tienen en la salud mental y en la salud física estos actos de violencia, ¿no? Desde la parte como de autoestima, de autopercepción, el aislamiento, el sufrimiento que puede vivir una mujer, si estamos hablando ya de esta parte constante y de esta parte que sea como en este entorno donde ya es tu casa, ¿no? Depresión, ansiedad, estrés postraumático también, muchas cosas que pueden estar viviendo, pero que además como parte de los roles de género, las mujeres tenemos que hacer las cosas como estemos, ¿no? Como estemos, como nos sintamos, hay hijos, hay hijas, entonces pues te levantas, ¿no? Te levantas y lo haces. Entonces también no hay como esta parte en la que podamos conectarnos con eso que estamos sintiendo. La rutina es algo que también está ahí, entonces estamos viviendo con esto y estamos sufriéndolo y muchas veces en silencio. Y yo pensaba también como en esta parte de también culparte, ¿no? He escuchado muchas veces que se preguntan como si el golpe fue por algo que ellas hicieron, si ellas se merecen como ese tipo de trato, porque es su culpa, ¿no? Claro. Y entonces se puede vivir doble dolor, o así yo puedo percibirlo. Uno, pues el físico, el emocional, la autoestima, todo lo que tú mencionabas. Y otra parte, pues este sentimiento de culpa, ¿no? Y yo creo que también el mantenerlo callado, mantenerlo en silencio, también es como muy complicado. Y pensaba también como en esta parte de qué es lo que te roba la violencia, ¿no? En todos los tipos, te roba pues la libertad, el derecho como a decidir sobre ti, sobre tu propio cuerpo, te roba como esta seguridad, a lo mejor también como el amor hacia ti misma, ¿no? Sí, y también esta es otra parte porque hay muchísima violencia en cuanto a cómo debe ser el cuerpo de las mujeres. Generalmente cuando podemos empezar a platicar con otras mujeres de esto, es saber que de dónde lo aprendimos, o sea, de dónde tenemos que determinar que hay que ser delgados, que hay que tener ciertas características delgadas, perdón, viene pues de un deseo de hombres, ¿no? O sea, ya entonces lo que queremos vincular ahorita es qué podemos hacer, cuestionar por qué me miro así, de dónde viene, estoy de acuerdo con eso o no, porque muchas veces decimos, bueno, es que así nos enseñaron, ¿no? Ok, pero ¿estás de acuerdo ahorita o te la estás pasando más mal, estás sufriendo, es algo que no estás disfrutando? Y tener esta oportunidad de poder mirarnos como personas que queremos disfrutar y queremos estar bien. Y muchas veces también nos enseñan a que tiene que ser solamente a través de un amor en pareja que vamos a estar bien y que eso nos va a hacer sentirnos plenas, y lo que luego pasa es que no es tan así y es bueno poder crear relaciones con otras mujeres. Aquí estaríamos hablando de la sororidad, ¿no? De crear vínculos lindos, vínculos amorosos con otras mujeres, con otros hombres también estamos hablando como de amistad, pero específicamente con mujeres porque también hay una idea de que hay una competencia, ¿no? Entre nosotras. Y también, bueno, en esta parte de la violencia también te aísla, ¿no? Te deja pues solo. Entonces con esta idea de que el apoyo puede estar entre las mujeres y poder, como entre nosotras, llegar a cuestionar estos mandatos, estas ideas que se nos han impuesto
que a lo mejor no nos llegamos como a tener como el momento de pararnos y pensar, bueno, esto es algo que a mí me conviene, esto es algo que yo quiero, ¿por qué me está como doliendo tanto esta situación, ¿no? Y bueno, yo pensaba como en esa idea de cuestionar y en que a veces a mí lo que me han enseñado es como a poder poner, para saber si algo es desigual, poder como voltearlo al género contrario, ¿no? Por ejemplo, con esta idea de que para salir tienes que cuidar qué vistes para no ser agredido, pues los hombres no pasan como por esta situación, ¿no? Entonces, al voltear de género, pues te das cuenta como estas desigualdades que existen y te ayuda como a empezar a cuestionarte, ¿no? ¿Qué es lo que yo estoy creyendo y cómo me está sirviendo esto a mí, ¿no? Claro. ¿Y cómo lo vinculamos con la parte terapéutica, ya hablando, ya uniéndolo, digamos, como, sí, con la atención psicológica, ¿no? Es bien importante y creo que ya tiene que ser necesario que las terapias estén atravesadas por una perspectiva de género. No puede ser algo que sea aislado de las personas. O sea, no puedo yo trabajar con violencia en una pareja si no me doy cuenta que hay una desigualdad de entrada por nuestro género. Tengo que tomarlo en cuenta, tengo que hacérselo saber a la pareja, tenemos que reeducar y abrir espacios de reflexión a que esto es algo que no se vive igual. No se va a vivir igual una separación si él tiene, digamos, todo el ingreso económico y yo no. Me va a ser más difícil irme de ahí. Y yo tengo que empezar a trabajar. Y si dejé de trabajar un tiempo, y si me quiero dedicar a los hijos, ¿qué voy a hacer? Si voy ya a la parte legal y el acuerdo no sale como yo quiera y mi abogado, mi abogada no tienen esta parte de perspectiva de género, no me voy a sentir escuchada, no me voy a sentir comprendida. Entonces hay que tomarlo en cuenta, hay miedos, hay cosas que tenemos que conocer en las personas y en este caso tenemos que hablar de eso, que sería pues lo que hemos vivido cada uno de acuerdo a esta parte de género. Y yo creo que aquí lo que hemos intentado hacer en el Ignarraré es trabajar con esta perspectiva de género y lo que nos permite es como construir junto con nuestros consultantes pues relaciones como más equitativas, más igualitarias, donde ellos puedan como sentirse más cómodos, ¿no? Con estas, no sé, nuevas formas de relacionarse como hombres y como mujeres, ¿no? Claro, y ojo, no estamos diciendo que esté mal que algunas personas estén de acuerdo con los roles de género, no, sino que simplemente haya un acuerdo en esas partes y que no se sientan de pronto que tienen que hacer las cosas. Esa es la idea. Si yo quiero quedarme en casa, soy una persona más callada, soy más tranquila y eso no es algo malo, ¿no? Mientras no se use eso para violentarme. Mientras no se use eso para que exista una desigualdad en los lugares en los que yo me encuentro. Y con esta idea de que no es que esté mal que alguien, pues sí, quiera estar en su casa, claro, pero en esta parte como a lo mejor de cuestionar, pues es eso, ¿no? Que sea por decisión propia, que sea porque es algo que yo quiero hacer, ¿no? Y no sea una decisión que es tomada por alguien más. Claro. Y también, bueno, sabemos que no es fácil hablar de estos temas, sabemos que puede haber tanto la culpa como pena de lo que estemos viviendo y entonces pensar que eso es algo que caracteriza mucho esta parte, nos sentimos culpables y nos aislamos y no pedimos la ayuda que en muchísimas de las ocasiones es muy importante para poder tener espacios donde pueda reflexionar acerca de lo que necesito y de lo que quiero, ¿no? Para mi vida y de cómo quiero tener y llevar a mi pareja, ¿no? Esta parte de perspectiva de género no solo es para mujeres, estamos hablando que también para hombres, para darse cuenta donde hay pues ciertas ideas que pueden estar influyendo en que exista violencia en la pareja, que exista violencia de muchos tipos. Entonces no solo es para mujeres que haya perspectiva de género, sino beneficia a todos tener en cuenta esto y ver qué podemos hacer para tener igualdad de derechos y de derechos. Y ahorita que decías esto, recuerdo como algunos casos también de hombres, ¿no? Que ejercen violencia, pero también les causa dolor
Claro. Porque saben que le están haciendo daño, pero no saben cómo relacionarse de forma diferente, como la agresividad, enojo solamente se puede manifestar como de esta manera, ¿no? No han aprendido como otras formas, como de actuar, y no es como justificación, claro, pero también se parte como de esta idea de que se lleguen a cuestionar sobre otras formas de actuar, ¿no? Hacia las personas que aman. Claro. Y no sé si hay alguna duda de los que están por aquí. Se unieron, pero tuvimos como fallas de conexión, entonces creo que estuvo... lo van a poder ver a lo largo del día, igual y con las interrupciones, pero esperemos que quede. Pero sí nos interesaba mucho hablar de estos temas y poder abrir la conversación, ¿no? O sea que si alguno de ustedes tiene alguna duda, tiene alguna experiencia que quiera compartirnos, a nosotras nos sirve mucho, ¿no? Y también nos sirve mucho compartirles de qué estamos hablando cuando decimos violencia de género, ¿no? Porque muchas veces, y retomando al inicio, es esto de decir, pero es que todos vivimos violencia, sí, sobre todo en México es un país violento, ¿no? Pero estamos hablando de que la parte de la violencia contra la mujer es por ser mujer. Entonces no hay otras cosas atravesadas, como decía Dulce, pues bueno, me van a robar mi cartera, que es terrible, ¿no? Pero ahí queda, ya me voy a mi casa, me van a robar mi cartera, me van a violentar, me van a golpear, me van a hacer otro tipo de cosas porque estoy en la calle, ¿no? Estoy en la calle a altas horas de la noche, ¿no? Entonces es importante que todos podamos hablar de esto, reflexionar de esto, enseñar también a nuevas generaciones qué son las implicaciones de la violencia de género, de que no se tome en cuenta, ¿no? Y pues quedamos como al pendiente si tienen dudas, si tienen comentarios, que puedan comentar como por correo electrónico o por... Claro, también por mensajes aquí en Instagram, ¿no? Les comento y les repito a las que se unieron, en Ili Narrare contamos con terapia con perspectiva de género y estaremos también abiertas a poder compartirles nuestra experiencia y nuestras opiniones y cualquier duda que tengan, seguir pendiente, ¿no? Gracias por haber participado, disculpen las fallas de conexión, vamos a checar esa parte. Pero bueno, me despido, soy la psicóloga Andrea. Yo también pues les agradezco como su presencia y me despido de ustedes, soy la psicóloga Dulce López. Y cualquier cosa estamos pendientes. Gracias por haber participado. Bye.